Ángela, ¿me escuchan? Sí, sí lo escucho. Muy bien, Ángela. Pues, vamos a esperarnos 3 minutos a ver quién más entra. Sí, Eh, Este, les vi mucho énfasis a que querían sesión, a que querían clase y dije, bueno, vamos a hacerles jalón, pero pues a ver si de veras entran, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo ha ido usted con la lectura, con el estudio autodidacta de los temas que hemos estado viendo en las clases, Ángela? pues, muy bien. Bueno, más o menos. Ok, vamos a admitir y a admitir Julio, Marcela. Ok, ok, perfecto, ya están entrando. Lisette Yashua. Ok, buenas noches. Buenas noches, compañeros, pues, vamos a empezar con la sesión. Somos uno, dos, tres, cuatro estudiantes y su servidor, quienes ya estamos, pues bueno, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a retomar, si les parece bien, los temas en en el mismo orden en el que los hemos visto en las sesiones ahí en la escuela. ¿Les parece bien? Les pido, que en la medida de lo posible, si pudiéramos, pues participar, que no sea así como que la típica sesión que tenemos en la clase, ¿no? Inclusive, si quieren encender cámaras, si quieren encender ah, audio, con toda confianza. Yo estoy en la disposición. Oh, ahí está. Ok. Ok. Bueno, pues entonces, empezamos con la situación de la medicina legal. Medicina legal, pues como ya comenté, es una de las ramas, disciplinas propias de la medicina y a su vez del derecho, que es importante de conocer para muchísimas cosas, por la implicación o por la fuerza que le puede otorgar a un testimonio o alguna prueba, pues el hecho de tener un dictamen médico legal. Aquí, pues, lo que no había puesto en un principio, datos de su servidor. Mi nombre es Adán Rodríguez Suárez, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, inicialmente como licenciado en sistemas computacionales y ya luego estudié médico cirujano, pues ahorita me ejerzo más como médico cirujano que como programador. Y pues bueno, vamos a hablar sobre primero la documentación médico legal. Aquí lo que les puse en una frase por ahí es que siempre la medicina, siempre aquí en China, va a seguir los mismos principios, las mismas partes, los mismos métodos y siempre van a ser los mismos objetivos. O sea, vamos a aplicar la ciencia, vamos a aplicar la ley, criterio y siempre vamos a buscar restaurar la salud de las personas. Ajá. Ok, vamos a brincarnos esta. Nos vamos directamente a cuáles son los principios fundamentales de la ética médica. Los principios fundamentales es cuatro principalmente. Primero, beneficencia. Siempre vamos a intentar ayudar a las personas como médicos. Es uno de los fundamentos que están en el principio en cuanto a cómo se actúa médicamente. Nunca hacer algo que pueda dañar a alguna persona, siempre actuar con autonomía, o sea, yo como profesional y en base a mi experiencia y a mi conocimiento tengo que regirme en base a lo que piense, no dejarme llevar porque otro médico opine distinto o porque el paciente quiere que a fuerza haga este procedimiento. Si yo sé que no lo ocupa, tengo que respetar yo mismo mi autonomía. Y justicia, siempre darle a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece. Siempre tenemos que buscar establecer, pues ahora sí que a quién le toca más justamente algún recurso en caso de que los tengamos limitados. Y pues lo que todo el mundo se merece es salud, eso sí no se lo podemos negar a nadie, así que pues siempre tenemos que estar atendiendo eso. Ahora,
En la norma oficial 04, la NOM 004, nos establece cómo tiene que ser un expediente médico. El expediente médico tiene que ser tanto para los prestadores de servicios públicos, de servicios privados o bien de servicios sociales, es decir, aquellos que son como gratuitos, que son como una casa hogar, alguna cuestión por el estilo, al final también tienen que tener un expediente que también tiene que regirse por la misma norma. Entonces, aquí nos habla de que tienen que ser en papel o bien electrónicos, pero en caso de que sean expedientes electrónicos, tienen que tener algunas características extras estos programas o este software que se utilice pues para esto, ¿no? Para el expediente. Puntos clave para el cumplimiento de los expedientes. Esto, aquí va a venir una pregunta de examen. A los que están, pues se las dejo al costo casi casi. Primero, ¿son propiedad de la institución o del médico que los genera? Nadie, Marichuy, vamos a agregarla. Ok, esta parte, ahorita que va entrando la compañera Marichuy, nos habla sobre las características del expediente, ya sea en establecimientos públicos como que les gusta, IMSS, como el Central, como el ISSSTE, privados, como puede ser cualquier otro hospital privado, San Rafael, Puerta de Hierro, cualquiera, y los sociales, que ahí están de alguna manera las asociaciones o sociedades anónimas o fundaciones que tienen un impacto social, pero que también dan atención médica. ¿Ok? Entonces, eso también tiene que cumplir con el expediente. De aquí va a venir una, si no es que dos preguntas en el examen. Entonces, atención aquí. Puntos clave para cumplir la norma oficial mexicana es, primero, que el expediente es del hospital o del médico o del profesional que lo hizo, no es del paciente, no está obligada la institución ni el profesional a entregar ese expediente, tiene que conservarlo porque es pues propiedad de él y al final si la ley llega a requerirlo, a ver, ¿dónde está tu expediente? No, pues que se lo dé al paciente con todo y pena, pero ya fallaste porque tienes que tenerlo tú, ¿ok? Bueno, debe contener estos datos básicos de identificación de la persona que está brindando el servicio médico y también los datos del paciente, o sea, quién es el médico, dónde lo atendieron, todos los datos de Hacienda, RFC, y el paciente, pues mínimo el nombre, el sexo, la edad, el domicilio, aunque déjenme decirles que el sexo casi nunca se pone porque casi siempre obviamos que Eduardo va a ser hombre, que Andrés va a ser hombre, que Natalia va a ser mujer, pero de repente nos encontramos con, por ejemplo, Jesús, un solo nombre y no sabemos si es hombre o mujer, entonces lo ideal sí es tener también el sexo de la persona. Y este expediente finalmente tiene que guardarse durante al menos 5 años, ¿ok? A partir de la última vez que se le atendió el paciente. Si llevo 4 años, 11 meses y me llega el paciente de vuelta con dolor de cabeza, lo atiendo, ni modo, vuelve a contar otra vez 5 años a partir de la última vez que le hicimos un acto médico, en este caso, una consulta. Bueno, las notas tienen que hacerse en lenguaje técnico médico. ¿Qué es el lenguaje técnico médico? Pues son terminologías que utilizamos en el área de la salud para identificar cosas de manera pues más exacta sin tener que describir todo un rollo muy grande. Estas notas no deben tener abreviaturas, idealmente, tienen que tener letra legible, de preferencia en la computadora para no hacernos demasiado bolas, no enmendaduras, no tachaduras y conservarse en buen estado, siempre en la medida de lo posible. Hospital Central, se inunda cada rato, se mojan los expedientes. ¿Es culpa de alguien? Sí, pero realmente no es culpa del médico que se les hayan manchado los expedientes y que por eso no estén en buen estado, ¿ok? Entonces, tiene que intentarse, pero no es obligado. Ahora, la historia clínica siempre tiene que hacer cuando menos una enfermera. En su caso, los dentistas hacen su propia historia clínica orientada pues, a sus asuntitos de los dientes y eso. El nutriólogo también, el psicólogo también, pero una historia clínica médica tiene que ser hecha por un profesional de la salud. Y pues bueno, la historia clínica le llamamos HC típicamente en el hospital, pues es un documento donde se van a registrar todos los antecedentes del paciente, así como el estado físico, psicológico, sexual y social del paciente.
A esto, como comentamos, y esta también va a ser pregunta de examen, ¿qué es el modelo biopsicosocial? Pues es un modelo en el que tomamos en cuenta lo biológico del cuerpo, si la nariz está tapada, si hay un tumor aquí, si le está saliendo sangre. Lo psicológico, que el paciente está triste, se ha estado teniendo problemas familiares o choques en su trabajo por el dolor que le provoca el padecimiento que tiene. Y el social, pues también vive en un lugar en donde no hay empedrado, no hay agua, sus pies los trae sucios por la misma razón de que no tiene acceso a sus servicios. Entonces tenemos que tomar en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social. Está bien fácil porque la palabra misma integra las tres: bio, psicosocial. ¿Ok? Bueno, esta historia clínica tiene una gran importancia médico-legal y es el punto de por qué es de gran importancia, porque si tienes la historia clínica puedes empezar a analizar el caso del paciente. Si tu historia clínica está mal, pues va a estar mal tu procedimiento muy probablemente y no le vas a atinar a qué es lo que le sucede pues al paciente que estás tratando. Entonces, como abogados, al revisar el expediente, hay que revisar que la historia clínica tenga los antecedentes. De repente pasa que algunos pacientes, es que yo no sabía que soy alérgico al medicamento X. Se lo dije al médico, sí, el médico lo preguntó, pero al paciente se le aplicó ese medicamento y le hizo reacción y tuvo una secuela o una complicación, pues no es culpa del médico, porque el médico lo preguntó. Si el médico no lo pregunta y llega a haber alguna reacción alérgica, ahí sí, ahí estamos hablando de un error en la práctica médica, porque los médicos sabemos que tenemos que hacer un protocolo, unas preguntas que van en la historia clínica y que en este caso, una de ellas es si hay antecedentes de alergias. Pues bueno, ¿qué pasa cuando pueden alimentar al paciente su historia clínica? Pues empezamos a tener cosas que sí parecen tener forma, pero no tienen realmente características normales. Y ahí pues está todo chueco, como cuando uno hace las exposiciones y luego las pegamos en la escuela y es pues algo que no está bien hecho, ¿verdad? Y una historia clínica tiene que estar bien hecha. Y pues bueno, también a veces hay que ser prudentes. Si llega un paciente con una herida, con una situación de gravedad que requiere atenderse de manera inmediata porque su vida corre peligro, pues obviamente no te vas a poner a hacer una historia clínica. Si te pones a hacer historia clínica y el paciente le pasa algo, pues ahí sí como médico metiste las cuatro porque tenías que cuidar que no llegara a esa situación. Eh, 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 Alguien por ahí tiene una cámara encendida y nos está alentando un poquito la respuesta del video. Si pudieran apagar cámaras, les agradecería mucho. Si quieren participar en algún momento y quieren encenderla y platicar, adelante, también se puede. ¿Eh? Bueno, la historia clínica nos habla o tiene que incluir cómo ha evolucionado el paciente, o sea, empezó hace 7 días con un dolor en el abdomen que se le fue haciendo con los días más importante, más fuerte, y luego se le movió hacia el lado derecho, la evolución. Ha tomado tal medicamento por recomendación de una familiar, la comadre le recomendó esto, fue con la huesera y la huesera le dijo que tomara tal pastilla. Todo eso hay que ponerlo, ¿ok? No nada más es una narración de qué fue lo que fue pasando. Por ejemplo, ahí incluimos juicios o interpretaciones. Un juicio que yo podría hacer es: el paciente pareciera no entender cuando le pregunto algunas de las cuestiones de la historia clínica, por lo tanto, las difiero. O sea, no voy a preguntarle porque no me entiende, no tiene caso que se las haga. Entonces, eso también tengo que ponerlo yo como médico, ¿ok? Documentos adicionales como que la curva, el acta de nacimiento, que se hizo un estudio, que le dieron una hoja de alta en el hospital hace 15 días, todo eso se incluye. Que le hicieron un procedimiento, una técnica, cualquier situación se tiene que agregar y claro, el consentimiento informado, que fue un tema que ya previamente vimos. Consentimiento informado, pues tan importante, pero a veces pasa que ya estamos a la mitad del procedimiento, 8, 10 personas dentro del quirófano y nadie pensó en pedirle al paciente una autorización firmada. Y eso pues es un gran problema porque tiene que hacerse. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues muchas veces vamos con la familia, les explicamos la situación y pues si quieren que se interrumpa el procedimiento, se interrumpe y si quieren, pues nada más que lo firmen y adelante, continuamos como si nada, ¿verdad? Pero sí es importantísimo el consentimiento informado. Aquí les pongo un ejemplo, una carta de consentimiento bajo información o de consentimiento informado. Es la que en lo personal yo utilizo. Y aquí vienen, como les comentaba, elementos como son la edad del paciente,
la fecha en la que se está firmando, tiene que estar firmado, tiene que estar la fecha para que no haya un vicio pues como los vicios de los contratos, que en este caso pues es de alguna manera lo mismo. Se tiene que describir que de forma voluntaria manifiesta que el médico que lo atiende detecta estos diagnósticos que están aquí escritos en letras más negritas y aunque está descrito o el paciente debería ser ingresado a un hospital, él acepta los riesgos potenciales de recibir tratamiento en casa. Este es un caso para cuando un paciente no se quiere hospitalizar. Hay otros diferentes cuando, por ejemplo, voy a operar un paciente, como en el ejemplo que poníamos en la imagen anterior. Con este paciente, ¿qué vamos a hacer? Pues la cirugía, por ejemplo, del apéndice puede correr riesgo de inclusive la muerte, aunque es muy raro. Sin embargo, estoy informado y yo, paciente, acepto participar. Vámonos recio, para adelante, ¿no? También puede llegar a pasar que de repente hagan algunas firmas con alguna anotación, como de que acepto, pero en caso de muerte voy a demandar al médico. Ahí el médico está en todo su derecho, en base a los derechos de los médicos que vamos a ver en las siguientes diapositivas, a decir, pues arre, yo no le entro así, ¿va? Bueno, aquí viene el resto de lo que trae el documento, hay que leerlo. Esto no va a venir en el examen, ¿ok? Pero sí es importante conocerlo, pues para fines de incluso de la misma vida. Y pues bueno, cuando aquí otra imagen de algo bien típico que pasa en el hospital, señora de 35 años que llega con su sexto, séptimo embarazo y se queda, le dices que pues ocupas un consentimiento para que se le haga un procedimiento y poder ponerle un método anticonceptivo. Y a veces se quedan leyéndolo y se la piensan y pues sí es un poco desesperante como médicos ver de que pues realmente están viviendo en situaciones precarias. Los niños, los hijos no tienen lo que necesitan, pero pues los que Dios nos dé. Entonces nuestra labor como médicos es preservar la salud a través de hacerle un procedimiento para que ya no tenga más hijos, pues ahora sí que con los que puede. Siempre que el paciente quiera, ¿verdad? Si no quiere, pues se respeta. Autonomía del paciente hay que respetar. Ese es el caso que les decía. Dice, lo que vimos hoy, un consentimiento informado para cirugía donde el familiar pone esto. No admito errores médicos. ¿Cómo ven? Claro, no se operó. Entonces, pues así pasa. Sí pasa esto, de repente no admito errores médicos, entonces pues yo no me arriesgo como médico, yo no voy a poner por delante, pues ahora sí que antes de tu paciente no voy a poner mis 8 o 10 años que tengo estudiando la medicina, entonces pues un paciente más, un paciente menos. Si tú no aceptas errores médicos, que es un riesgo que puede haber, pues yo no puedo darte garantías, eso todo de los derechos del médico, por lo tanto, pues con todo y pena nos atenemos lo que a derecho corresponde, ¿verdad? Pues bueno, esto es en cuanto a la primera presentación que habíamos visto ya en la ocasión previa. Vamos ahora a la parte 2. Ok, se detuvo compartir pantalla, aceptar, compartir de vuelta, la presentación 2. Ok, me gustaría que me comentaran, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Chicos, preguntas, a ver, o les pregunto yo. No tanto así como preguntarles directamente, no, pero sí me gustaría ver algún comentario, una retroalimentación. Les estoy escuchando, nada más voy a cerrar una puerta. Díganme. Profesor, yo sé que porque el tema es extenso no vamos a poderlo ver. ¿Va a dar otra retroalimentación mañana o lo vamos a ver todo hoy, todo el Vamos a tema? intentar, lo más resumido, ahorita me voy a pasar en los derechos de los médicos y de los pacientes, ser muy puntual, para intentar ver todo hoy y dar un último repaso el día del examen, junto con los demás compañeros. Ok, gracias. ¿Va? Llevamos 20 minutos al cabo. No es mucho lo que llevamos a cabo. Bueno, vamos a apurarnos un poquito más. Ok, el acto médico, ¿en qué consiste el hacer medicina como tal? Bueno, hacer medicina siempre tiene que estar dedicada o tiene que estar orientada a... Ah, caray, ahí está. Tiene que estar orientada a la prevención, o sea, prevenir enfermedades, diagnosticarlas si ya están presentes,
Si ya están presentes, también ocupamos pronosticar, ver más o menos o decirle al paciente cómo le puede llegar a ir, en cierto caso bueno, en cierto caso malo, y claro, dar tratamiento, intentar solucionar el problema, de ya sean enfermedades, lesiones o cualquier tipo de problema de salud. El, Cuando hablamos del lex artis, que es la ley del arte o propiamente el acto médico, tiene que es cuando, y esto va a venir en el examen, cuando se aplique el conocimiento científico atendiendo los principios éticos y siguiendo la ley. Listo. Ciencia, ética y la ley. Y para que se pueda considerar un acto médico, pues tiene que ser obligadamente algo hecho por una indicación médica. Si la enfermera le hizo a algún paciente, no puede culpar al médico por eso que hizo ella, porque pues no fue una indicación médica. La mala praxis es cuando el médico, o sea, sí hay práctica de un médico haciendo medicina, pero durante su ejecución, hay una situación en la que no hay una diligencia como debería darse, ¿ok? Esto generalmente lo encontramos con errores injustificados, lo cual al ser un error pues implica que hay culpa. Si bien no siempre hay dolo, o sea, puede no ser a propósito una acción de un paciente. Vamos a poner un ejemplo. Paciente al que van a amputarle pierna derecha. Resulta que por algún error en un papel no se fijan y termina amputado de la pierna izquierda y después de urgencia se dan cuenta y también lo meten y le amputan la otra pierna y termina sin ninguna pierna. Ahí hay una mala praxis, pues sí, porque no se hicieron las medidas confirmatorias para ver que de verdad se estaba haciendo lo que se buscaba hacer, que era amputar la pierna que estaba infectada o que estaba dañada. ¿Ok? Entonces, aquí sí estaríamos hablando de mala praxis por un error que se cometió y porque hubo culpa. Si bien el médico o el equipo médico no buscaba quitarle al paciente la capacidad, pues ahora sí de que sea con un pie poder movilizarse, pues terminó haciéndolo sin querer y eso significa que no es con dolo, es con culpa. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, al haber culpa, pues va a haber una responsabilidad para el médico. Hay diferentes tipos de mala praxis. La gente, como les decía en clase, de repente a todo le quieren llamar, ay, es negligencia. Y francamente, pues cuando alguien dice es que es negligencia, a mí ya me dio a entender que no tiene idea de derecho, no sabe esa persona de qué está hablando. Porque sí me ha pasado también que de repente alguna persona en el hospital habla de impericias. Y digo, ok, cuidado con este amigo, porque de derecho y de leyes y de medicina legal sí conoce. Entonces, hay que ser un poquito más cuidadoso, como con todos los pacientes, pero especialmente con ellos. Entonces, negligencia, de esta va a venir nada más una o dos. ¿Cuáles? Pues estudiarán todas para que no vaya a ser la que no le saque, pero la que va a venir a fuerzas va a ser la negligencia, ¿ok? ¿Qué es la negligencia? Y hay que escribir ahí qué es la negligencia. Descuido de precauciones y atenciones que eran necesarias, ¿ok? Si era algo necesario y yo no lo tomé en cuenta, sorry, negligencia. Y cuando a pesar de que yo sé algo, no lo aplico y termino provocando un daño por eso. Por ejemplo, un paciente ocupa irse del hospital con antibiótico porque lo acaban de operar y se le puede infectar la herida. Yo lo sé, pero no lo hago y termina el paciente con una infección. Ahí hubo negligencia porque yo no apliqué lo que yo sabía que tenía que hacerse y hubo un daño. ¿Okay? Impericia es cuando hay falta de capacidad o de experiencia, de conocimientos técnicos o prácticos. Vaya, cuando no le sabes bien, pero le andas haciendo al que sí le sabe, ¿ok? Cuando no sabes algo, así como en el derecho, vamos a ponerle, tú te dedicas a lo civil, te llegan con un caso de lo penal y tú dices, arre, ánimo, yo al cabo soy el que sacaba mejor calificación en la universidad y se te va de las manos el asunto, pues estamos hablando de que no tenías la pericia adecuada o suficiente, entonces ahí hablamos de impericia, ¿ok? Impericia temeraria es cuando de plano te aventaste, o sea, sabías que no era lo que debías hacer, pero te aventaste muy arriesgadamente porque yo vi en la tele que hacían esto, de verdad, esas cosas pasan sobre todo con estudiantes y hay consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, es una impericia temeraria, muy pasada de lanza, por así decirlo. El dolo, pues es cuando voluntariamente afectas a alguien y la inobservancia es algo muy parecido a los delitos por omisión, cuando no es que tú hayas hecho algo, sino que dejaste de hacerlo, omitiste un cuidado, ¿ok? Y bueno, el error médico
esta imagen ignoren un poquito. Creo que está muy compleja para que la terminemos de entender, aunque sería muy útil si alguien la termina de, pues analizar y entenderla, pero creo que estaría de más que la metamos en el examen, entonces hay que dejarla de lado. Los factores para el error médico son los que están aquí. Vamos a mencionarlos, de los cuales solamente les voy a pedir que me escriban 3 o 5 ejemplos nada más, ¿ok? De estos indirectos y de estos directos. Los indirectos, o sea, los que no dependen del médico, el entorno que influye, que hace mucho aire, que está lloviendo, que cualquier cosa. Inadecuados métodos de trabajo, sobre demanda, que tenga demasiado trabajo para un solo médico, como aquí en México siempre pasa. Demora en la atención, como aquí en México siempre pasa. Relaciones interpersonales deficientes que te llevas mal con tu equipo de trabajo. Falta de recursos de cualquier tipo, desde gasas, medicamento, hasta más médicos y enfermeras. Desorden administrativo, que ponen algunas personas en... A ver, Juanito entró a admitir. Meten algunas personas que no son competentes para puestos administrativos y termina, pues sí, habiendo un desorden. Eso desgraciadamente también lo vemos mucho aquí en México. Hay falta de estandarización en los procesos de atención. Hay una serie de pasos, pero algunas instituciones ni lo siguen ni nada, entonces por eso las cosas no les salen completamente bien. No se cumplen con las normas y hay incumplimiento de procesos de calidad. Las últimas tres casi son iguales, lo mismo. Y los factores directos, los que sí son, vaya, del médico, es la comunicación que tiene con el paciente y con su equipo, la formación o los conocimientos que tenga y la destreza que tenga para hacer su trabajo, los procedimientos nuevos, si no los conoce, pues no va a saber hacerlos, el que se confíe de más, que sienta que está bien pesado y que él todas las puede, el delegar responsabilidades, o sea, que yo me quede haciendo todo cuando tengo un equipo que me puede apoyar, o bien que deje cosas importantes a gente que no lo sabe hacer bien y en vez de delegarlo, tenía que quedármelo haciendo yo. Eso también puede dar un error. Errores de lectura y escritura, típico, la receta que no se le entiende que dice. Cuidados difíciles en unidad de cuidados intensivos o la unidad de cuidados intensivos pediátricos, o bien pacientes que duran mucho tiempo en el hospital, que le llamamos, se eternizan o se cronifican, que duran mucho tiempo, pues. También que falta el seguimiento, que a veces el paciente te pide consulta y tú le das largas, y finalmente, pues que no hagas bien la historia clínica, como comentábamos en un principio. Los efectos que pueda haber, pues para el paciente puede haber lesión, puede haber daño, puede haber secuela o incluso daño psicológico. Sin embargo, para la contraparte, que es el médico, en caso de que le acusen de algo que hizo o que no hizo, también le va a generar un problema emocional, un problema laboral que pues puede tener o puede el médico buscar consecuencias legales. Por eso aquí lo mencionamos al médico como segunda víctima del error. ¿Ok? En esta situación a veces hay dilemas en la medicina. Un dilema son situaciones en las que tú tienes que tomar una decisión y no son decisiones fáciles, casi nunca lo son. Pero pues cuanto y más, si en tus manos está, vaya, nos quedan 10 minutos, tenemos la vida de un paciente en nuestras manos, entonces a veces hay que tomar en cuenta algunas decisiones que aunque duelan, ni modo, tienen que tomarse y pues ¿quién más las va a tomar? No las va a tomar el carpintero, no las va a tomar la cajera de la farmacia, las tiene que tomar el médico, para eso se entrenó. Y pues bueno, hablábamos aquí de unos cuantos dilemas, nada más vamos a preguntar qué es un dilema médico y listo, para que no se compliquen mucho. Las causas de una demanda, pues típicamente van a ser las que mencionamos aquí, pero lo principal que se va a buscar va a ser casi siempre que se busca extraer dinero del profesional de la salud. Y ahí es donde ustedes como abogados tienen que ponerse del lado donde consideren que está la justicia y decir, a ver, paciente, pues la verdad es que sí, te fue mal, pero pues no es culpa del médico a mi consideración, entonces yo creo que aquí no aplica tal cosa, por lo tanto no hay que irnos por ese cargo. Yo creo que mejor de esta otra forma. O sabes qué, insistes paciente, me niego yo a trabajar por objeción de conciencia, yo no trabajo así, con todo y pena busco otro abogado. También es válido que lo hagamos, ¿verdad? Pues bueno, el objetivo del derecho penal, como ya lo sabemos, es el castigo de los delitos mediante la aplicación de penas para proteger a la sociedad de los delincuentes, aislándolos, ya sea imponiendo
penas concretas, ¿verdad? Correctivas, perdón. Ahora, como médicos, menciona por ahí un especialista que vino por acá a nuestras tierras hace un tiempo, que es obligación nuestra como médicos contrademandar siempre que sea posible penalmente a quien de forma injusta nos haya infligido semejante daño como una acusación falsa. ¿Va? Entonces, van a estar, insisto, de ambas partes ustedes como abogados. Ahora, en las guías de práctica clínica tenemos esta pirámide de evidencia. Esta pirámide no va a venir en el examen. Lo que sí me gustaría que nos enfocáramos es que tanto los metaanálisis, eso sí vamos a ponerlo en el examen, los metaanálisis son los que tienen más nivel de evidencia y, bueno, claro, después de las guías de práctica clínica. En primer lugar, guías de práctica clínica, esas las hace el gobierno casi siempre, o la Asociación de Pediatría Mexicana, o cosas así. Y los metaanálisis los puede hacer ya cualquier institución, pero el que más vale es la guía de práctica clínica. Y pues bueno, en el triage hospitalario, para terminar con esta presentación, tenemos pacientes que requieren reanimación, son de color rojo, esos son de atención inmediata. Pacientes que están en una emergencia, puede ser un paciente infartado, aguanta hasta media hora, una hora, fractura expuesta, no se te va a morir en ese rato por la fractura, o sangrado a cualquier nivel, cualquier sangradito, pues ahí sí, por grande o chico que sea, pues es una situación que hay que atenderla de preferencia en menos de 15 minutos. Una urgencia es algo un poquito más leve, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, un dolor bueno, vamos a describirlo, pacientes que ocupan un examen, una revisión completa o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables, ¿ok? Pero que puede ser una situación que empeore rápido. Por ejemplo, dolor en el pecho, puede que yo diga, se golpeó o le falta el aire y listo, ¿no? Y resulta que es un infarto que estaba apenas en proceso. Entonces, ese no debe durar más de 30 minutos en atenderse. Una semiurgencia es cuando hablamos de situaciones que no comprometen el estado general, pero que a la larga sí pueden llegar a ser bastante molestos para el paciente. Aquí nos habla de un paciente que vomita, pero no está vomitando sangre, trae un esguince con mucho dolor, pues bueno, duele, pero puede aguantar, o una diarrea, pero no anda deshidratado, ese aguanta poquito más. Y el no urgente, que son casos de pacientes que llegan con situaciones que son agudos, o sea, que empezaron apenas hace poquito, pero no son graves, una gripita, alguna cosita leve, o bien algo que ya tiene mucho tiempo, que una viejita que le duelen las articulaciones, que una persona que tiene, ¿qué les gusta? Alguna diabetes, hipertensión, hay que atenderlo, pero no hay tanta urgencia. Si les llegan dos pacientes, uno que viene y uno que trae un dolor de hace muchos días, hay que tratar al paciente que está infartándose. Si llega uno infartado y llega uno que está perdiendo sangre, que ya se le está parando el corazón, al que se nos está muriendo. Si nos llegan dos que están igual de graves, tienes que decidir por cuál, pero tienes que anotar en tus notas por qué decidiste irte por atender paciente. Y finalmente, vamos a la última diapositiva, a la última presentación, perdón, que es la tercera, la 3 le pusimos. Y déjenme, comparto la pantalla. Aquí está. Listo. Muy bien. Los derechos de los médicos. Primero, tenemos derecho como médicos a ejercer nuestra profesión libremente y sin presiones. Dos, laborar en instalaciones apropiadas y seguras que caractericen nuestra práctica profesional, o sea, que pueda hacer mi trabajo bien. Tener disponibles los recursos que requiere mi trabajo, gasas, jeringas, que a veces no las hay, pero pues es lo que hay. Abstenernos, tenemos derecho de abstenernos de dar garantías, ¿ok? Lo que les decía ahorita, en el consentimiento informado, me piden garantía, con todo y pena, pero no hay garantías en este asunto, ¿verdad? Recibir un trato respetuoso merecemos por parte de los pacientes y familiares, además de los otros profesionales de la salud. Y pues bueno, de esto voy a preguntarles únicamente dos. Están muy sencillos, así que ustedes me los van a describir los que les toquen. Derechos de los pacientes, ¿cuáles son? Igualmente, principalmente, decidir sobre su atención, recibir información suficiente y clara. El 5, otorgar el consentimiento si sí lo decido. El 6,
ser tratado con confidencialidad. El 7, derecho a una segunda opinión. Son los principales, ¿ok? El 8, pues también en caso de urgencia ser tratado, un expediente tenerlo, y el 10, que en caso de inconformidad nos atiendan, pero pues eso no pasa mucho que digamos, porque aquí la gente no se, casi nunca está inconforme, o no hay quien te atienda, pues inconformidad. Pues bueno, lesión. ¿Qué es una lesión? Una lesión es cualquier alteración o daño a alguna parte del cuerpo, ya sea por un golpe, por una enfermedad o por lo que sea. Aquí les pregunto, también la depresión, que es una cuestión emocional, ¿se podría considerar como una lesión? Sí, ¿por qué? Porque alteró una parte del cuerpo, o sea, la mente, y cómo funciona. Entonces, esto genera una enfermedad, por lo tanto, puede considerarse que sí, puede ser una lesión. Depende, claro, de a quién le pregunten y el criterio del juez, pero ha habido muchos jueces que lo han declarado como tal, e incluso hay jurisprudencias que hablan al respecto. Pero bueno, hablando de lesiones como tal, las lesiones tienen varias fases, que van desde la instalación de la lesión, que está aquí en la primera instancia, hasta que llega a bueno, inflama, luego crece el tejido, luego se reabsorbe la costrita o el tejido que ya no sirve, y luego se remodela para quedar un poquito diferente, ¿verdad? Pero ya quedar sanado. Y eso nos puede dar a que quede una restitución íntegra, o sea, que quede exactamente igual que como estaba, o bien que quede con una secuela de este problema. Las lesiones por características o por mecanismo, la gente que lo causó, son estas. En estas voy a preguntarles unas pocas nada más. No voy a preguntarles qué es aplastamiento, la definición. No, a lo mejor podría preguntarles diferencia entre hematoma y pues que le gusta hipetequia, ¿no? Por decir algo. O ¿qué es una cortada? La describirías más como por aplastamiento o por una herida punzocortante. Pues ahorita, obviamente, por una herida punzocortante, ¿verdad? Pues bueno, nada más hay que revisar este cuadrito que está por dos lados. Aquí les mostraba algunos ejemplos de lesiones. Como les comentaba, estos son los típicos llamados tableados. Algunas personas que participan en actividades del crimen organizado o no, pero supuestamente es donde más se da esta situación. Estas son otro tipo de lesiones de unas navajas que se utilizan para hacer unos raspados en la piel de personas que padecen dolores crónicos, o por allá por la India, por China, no sé dónde. Este, lo Se utilizan podrían bastante. considerar erosiones, ¿no? Eh, Podríamos decir que más que erosiones, yo diría que son como excoriaciones, pero sí, sí estamos, si se fija, estamos muy cerca entre erosión y excoriación, pero está en lo correcto, compañero. Si pone escoriación o erosión, se la damos por buena, ¿ok? Hablando de estas dos, hablando de esta cortadita que se ve aquí o de esta de acá, ya hablamos de algo distinto, porque aquí ya hay pérdida de la continuidad de la piel, ya hay una herida contusa, ¿va? Pero bueno, continuamos entonces. Las fracturas, únicamente la definición de fractura. Aquí el caso que comentábamos, el tipo de lesiones que puede presentar un niño, el tipo de lesiones que puede presentar una agresión sexual, que vamos a hablar de manera posterior en la clase final, que va a ser esta última clase.